Bolito, Ramiro, querido amigo, porque lo es, comunicador de CEPA y PEPA, historiador y vocero en este momento de la Cámara de Minería y de Energía, que se refiere, editorialista de Diario El Universo, Roberto Aspiazu. Roberto Aspiazu es un experto en este tema que tiene que ver con algo que se habla poco, pese a que nosotros lo hemos tocado las últimas 2 o 3 semanas con fuerza, que es el asunto del Yasuní. Mucha gente no sabe siquiera, Roberto, que hay una consulta y puede ser sorprendida porque no entiende, dice, no, vamos a votar, sí. Tú escuchaste a algunos candidatos ayer que decían, sí, pero más adelante no hay una política definida sobre el tema. ¿Qué nos puedes decir tú, Roberto Aspiazu, sobre esta consulta y sobre el sí y el no? ¿Qué ganamos con el sí y qué ganamos con el no? Lo primero, que ha sido un error craso convocar una consulta popular en simultáneo con elecciones generales. O sea, si antes estaba en segundo plano con el asesinato de Fernando Villavicencio, ha quedado en tercer plano. Es decir, hay muchísimos ecuatorianos que no están inteligenciados respecto a qué es lo que está en juego alrededor de la consulta popular, y eso significa que vamos a ir a una consulta desinformada y de hecho con una pregunta manipulada que data de 10 años a la fecha, en donde se induce el sí. Creo que es suficientemente claro. Y desde luego todo esto parte del discurso ambientalista de que por poco es inmoral explotar petróleo en el Ecuador, lo cual tampoco corresponde a la realidad, porque si uno revisa cifras a nivel mundial, las 4/5 partes del consumo de energía global es de combustibles fósiles. Esto es carbón, petróleo y gas. De forma tal que, si bien estamos abocados a un escenario de transición energética desde el punto de vista de reducir las emisiones del CO2, tampoco es que de la noche a la mañana vamos a prescindir del petróleo, y que como consecuencia de ello en Ecuador aquí podemos apagar el switch en Yasuní y no pasa nada. Eso no corresponde a la realidad y es inconveniente en términos del interés general. Roberto Aspiazu, la pregunta para todos los ecuatorianos es: el mundo, porque hay este comentario general, un día lo escuché al presidente Lasso decir que los grandes organismos no le quieren prestar ya plata a quienes hacen extractivismo fósil, que ya no, te pregunto, los grandes países del mundo siguen haciendo extracción, siguen buscando y sin ningún problema, y imagínate, sobre todo los países nórdicos que son tan duros, tan serios en el cuestión de ecología y de medio ambiente. Por favor, explícanos. Estados Unidos este año va a tener récord de producción de todos los tiempos, con 12.8 millones de barriles al día, que desde luego, como la principal economía mundial, es la que más contamina. Entonces, de entrada, pues, ¿cuál es el sentido que aquí en Ecuador, que somos productores marginales, nos estemos imponiendo a apagar el switch de un yacimiento que produce 57.000 barriles por día, cuando la producción diaria de petróleo a nivel mundial es de 102 millones de barriles, con proyección a crecer 5.8 millones en los próximos 5 años? Porque la previsión es que la producción petrolera del mundo, seguramente la próxima década, inclusive va a llegar a un pico de 120 millones de barriles al día antes de comenzar a declinar. Ahora, también hay que tomar en cuenta que como consecuencia de las restricciones a las emisiones de CO2 que se impuso en el Acuerdo de París de 2016, eso tampoco está fuera de control, porque esas regulaciones se vienen cumpliendo de una manera u otra, y la carga de CO2 tiende a disminuir como resultado también de la mayor eficiencia de los motores. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo y Roberto, buenos días. La verdad que cuando uno trata de buscarle un análisis al tema de la explotación o no del petróleo en el Yasuní, lo que se pregunta a uno es si es que esta ínfima o minoritaria extensión de terreno que hay ahí en el Yasuní frente a la gran extensión del parque como tal, podría afectar a la situación de la que tanto Yasunidos, que es el organismo que más ha reclamado, al medio ambiente. En realidad no afecta mayormente, porque sabemos bien que la zona de intervención es apenas de 80 hectáreas sobre un parque nacional Yasuní de más de 1 millón, lo que equivale a decir el Parque La Carolina en Quito versus la provincia de Pichincha. Entonces, cuando uno pone en dimensión las escalas, te das cuenta de que hay una amplificación del tema
hay una visión apocalíptica de destrucción de la selva, de la naturaleza, que no corresponde a la realidad, justamente por lo que estamos hablando, de que es una intervención muy acotada. Inclusive una parte de esas 80 hectáreas, casi la mitad está fuera del Parque Nacional también. Entonces, aquí la discusión también va en la línea de qué es lo que perdería el Ecuador. O sea, el año pasado fueron 1.200 millones de dólares, es una cifra importante para el presupuesto general. Lamentablemente hay candidatos presidenciales que desinforman, como el caso de Yacu Pérez, que ayer tomó el argumento de Yasunidos para decir que apenas eran 148 millones de dólares. Mira, es cuestión de multiplicar, sumar y restar. El año pasado el promedio de petróleo de venta fue poco más de 82 dólares. El campo ITT Bloque 43 produjo poco más de 18 millones al año. Es decir, tú multiplicas, te va a dar como 1.500 y pico, le descuentas 300 y tantos de costos de producción y te quedan neto 1.200 millones de dólares. No necesitas ser un experto matemático para llegar a esta conclusión. Entonces, sí me llama la atención que se esté dando pábulo este argumento de que no son 1.200, sino que son 148 millones de dólares, porque alguien está mintiendo y la matemática no miente. Ahora, hay un mito ahí en el sentido de que si dejamos de explotar el bloque 43 del ITT, Perú podría extraer petróleo de manera subterránea. ¿Es mito o no es mito? Lo mismo, Javier. Perú está explotando frente a bloque 43. El lote se llama 121, lo está haciendo la transnacional francesa Perenco. Están extrayendo ahí 60.000 barriles al día, algo muy parejo respecto a Campo ITT, bloque 43, y en verdad están a muy pocos kilómetros. Entonces también uno se pregunta, bueno, es que ahí tampoco hay biodiversidad y ahí han liquidado la selva. Eso tampoco ha sucedido en el Perú, y resulta que ellos están explotando sin plantearse el escrúpulo de que no deberíamos hacerlo para mantener la biodiversidad, porque desde luego en el Perú también se aplican reglas de estándar mundial en lo que tiene que ver con preservación del medio ambiente para minorar el impacto cuando hay este tipo de intervenciones, que es el mismo caso de Yasunido, de bloque 43 Campo ITT. Pero la pregunta específica, ¿hay eventualmente ese riesgo? Sí, que ellos exploten un petróleo que de otra manera nosotros podríamos explotar. Se ha analizado superficialmente el tema. Yo quiero que se siga explotando, yo no quiero que se siga explotando, pero en el fondo el análisis no se lo ha hecho por quienes de alguna u otra manera han pretendido. Digo porque hemos conversado en el caso nuestro con el gerente de Petroecuador, hemos conversado con los comuneros de la zona, y ellos están tranquilos con ese tema. Y yo los invito a una cosa, revisen lo que dice el artículo 407 de la Constitución respecto a estas situaciones sui generis, de que el presidente de la República solicita la posible explotación en zonas de parque, y la prescripción indica de que cuando eso sucede, el único que puede pedir que se lleve a cabo una consulta es la Asamblea, no es un colectivo ciudadano como Yasunido. Es decir, ahí se está violentando una disposición constitucional clara por parte de la Corte a fin de cumplir con su agenda ambientalista, porque hay que decirlo de una forma clara, lamentablemente la Corte Constitucional, o al menos su mayoría, está entregada a la agenda ambientalista del país, lo cual se acaba de ver también con el fallo que hubo respecto a la admisibilidad de una denuncia de la CONAIE sobre el reglamento de consulta ambiental previa, lo cual ha significado en este momento detener 176 licencias ambientales que han estado represadas durante años, y eso para el desempeño de distintos tipos de actividades, no solamente extractivistas de petróleo y minería. Ramiro. Roberto, yo vengo sosteniendo que esta consulta primero es extemporánea, porque se la pidió hace 10 años, y siempre pongo un ejemplo. Es como que si hace 10 años usted consultara si Juan y María se pueden casar, y resulta que después de 10 años Juan y María se casaron y está en el bautizo de su hijo. O sea, extemporánea. Segundo, es económicamente mal informada, porque los números que presentan de un lado y de otro habría que auditarlos para tener una base cierta sobre la cual poder tomar una decisión. Tercero, no hay una auditoría ambiental que nos diga exactamente cuál es el nivel de influencia o de contaminación que pueden tener estos pozos. La explotación de estos pozos
directamente sobre el Parque Yasuní. No está tan clarificado, por lo menos en lo que vemos. Y cuarto, o sea, le dan una relevancia que en verdad quieren transformarlo en un dilema, que cualquier camino que tomes termina siendo perjudicial para la sociedad. Prioridad. ¿Cuál vendría a ser la prioridad en estos momentos en una consulta que para mi criterio es extemporánea? Pero lo primero, la cifra, yo ya lo acabo de decir, es cuestión de hacer la matemática. Te va a dar 1.200 millones de dólares conforme a la producción del año pasado. Pero Es hay decir, que hacer restas también. No, ninguna resta. O sea, tú haces la multiplicación y quitas el valor de la producción propiamente dicha, 17 dólares por barril. Y lo que se invirtió. Te va a llegar. Pero eso es aparte. Estamos, Es que no es aparte, estamos por eso digo, diciendo. es la número. No, pues que estamos hablando del aporte neto al presupuesto general del Estado del año pasado. Este año va a caer porque ya no estamos en 82 dólares, en este momento estamos vendiendo en 70, hemos llegado a vender a 64, entonces eso va variando. Pero cifras del año 2022 es 1.200 millones de dólares. El Observatorio de la Política Fiscal, que es un foro responsable, hace apenas 15 días presentó justamente un informe para clarificar este aspecto específico del debate y son 1.200. Digamos que los números están claros, Roberto. Los números están claros. Sí, ya, digamos correcto. que los números están claros. Vamos y a vámonos otro a la elemento. siguiente cifra, que es el impacto medioambiental. Bueno, como ya hemos dicho, finalmente la zona intervenida es muy pequeña. De hecho, son 12 plataformas, cada una de 2 hectáreas, más las facilidades de accesos y oleoductos que están enterrados. Entonces, ahí en total suman 80 hectáreas. Y lo cierto es que ese petróleo se comenzó a explotar, ojo, a finales del 2016. Es decir, lleva 7 años explotando ahí. Y yo te pregunto, ¿tú has escuchado que los yasunidos hayan reclamado desde hace 7 años por efectos de que no se haya cumplido con las prescripciones derivadas de las obligaciones en cuanto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente en la zona? Desde luego que no. Y otro elemento muy importante para efectos del análisis, también tú tienes que preguntarte qué va a hacer esa gente si no trabaja en la actividad petrolera. Claro, apagas el switch y esa gente se queda sin trabajo. Son 915 empleos directos de Petroecuador, más los empleos indirectos de las compañías, 51 en total, nacionales y extranjeras prestadoras de servicios. Es decir, ahí hay como la cadena de valor involucra como unas 50.000 Y una torpeza personas. adicional del fallo de la Corte es dar un año para desmontar todo eso. Cuando consultaba aquí los técnicos, eso es improcedente. Solo me voy a acordar de una frase del doctor Gustavo Novoa Bejarano cuando querían pasar el SOTE y salieron algunas voces a protestar. Dijo, yo no voy a detener el SOTE, el OCP, perdón, por 2 o 3 colibríes. Claro, ¿y qué pasó con la construcción del OCP? A propósito de lo que tú mencionas, absolutamente nada. Mindo sigue siendo un parque nacional en donde la gente puede ir a observar pruebas a los canto. colibríes, pruebas al canto. Nos quedan 2 minutos, por favor, Bolívar Enrique San Martín. Roberto, te saco el tema energético, tú eres un periodista Sí, de así trayectoria. Tu opinión y criterio, debate, análisis y fondo forma. Mira, lo primero, el formato me pareció mal logrado. Realmente no contribuía a una discusión de fondo alrededor de los temas que le interesan al país y sobre todo esto vinculado a quién va a ser el próximo presidente de la República. Entonces ahí se desperdició una oportunidad. Me pareció un debate trivializado, inclusive por las restricciones de tiempo y con un cronómetro todo el tiempo ahí pujando para que concluyan con la frase. Entonces creo que ha sido una oportunidad desperdiciada. No podemos volver a repetir el error de un formato de esa naturaleza donde los propios candidatos a presidente formulan preguntas a sus pares, lo cual no hacía sentido Desastre, alguno. Una vergüenza. Un desastre. Y fuera de eso, pues yo creo que a los que le fue mejor fueron a Topic y a Otto. Luisa me pareció repetitiva con ese estribillo de que nosotros ya lo hicimos y lo hicimos bien. Desde luego no se refirió a tantos casos de corrupción que comprometieron o comprometen todavía al correísmo desde el punto de vista que eso no estuvo bien, pero hasta ahora no hemos tenido una disculpa colectiva por todos esos casos de corrupción que en su momento se presentaron. Reivindicar la refinería del Aromo en este momento, cuando se sabe perfectamente que ahí se enterró 1.500 millones de dólares sin beneficio de inventario, de manera tal de que
Yo esperé mucho más y creo que en general todos los ecuatorianos esperábamos que el debate sirviera para darnos una orientación, pero faltó nivel también, me parece, en la discusión. Y desde ese punto de vista me confieso decepcionado. Muchas gracias, Roberto, Gracias por tu gentileza y tu amabilidad. Son las 8:50 de la mañana, 8:52, perdón. Pagamos corte para adelantarnos y regresar con los comentarios. ¿Le parece, sí, señor, licenciado Segarra? Muy bien. ¿No le parece si abrimos el espacio de las menciones